La propuesta cinematográfica del día de hoy en este podcast, en World Media, es una maravilla. Soy José Luis Martín, estás en World Media Podcast. Porque Manu Díaz ha elegido, como siempre, de maravilla, ha elegido de manera concienzuda el capítulo para el día de hoy, para este podcast, para que te puedas entretener, y encima lo hace, pues, fijándose en un director que ha hecho películas enormes. Películas, por ejemplo, que seguramente si te digo pues la trilogía de Batman, la Batman más oscura, ¿no? Como por ejemplo El Caballero Oscuro, también Tenet, quizá una de las últimas, Origen, con Leonardo DiCaprio, o la gran Interestelar, ya más o menos intuyes de quién te estoy hablando. Una amplia filmografía, la de Christopher Nolan, que vamos a repasar en este podcast, en World Media, con Manu Díaz, y te aseguro que vamos a sacar muchas cosas en claro de este gran director. Y de este protagonista del que vamos a hablar, a mí hay una película que me vuelve loco y bueno, lo desvelaré a lo largo del podcast, pero antes, como siempre, vamos a saludar a Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantado de estar aquí en un podcast, pero que en este caso lo vamos a hacer por orden cronológico. No vamos a ir de delante hacia atrás. Vale. Yo no me quiero saltar en ningún orden. Hoy eres tú quien domina, quien maneja, y yo me adapto porque de repente te voy a decir una película de 2014, luego salto una de 2020, luego salto a una de no sé cuándo, y no. Vamos a hablar de Christopher Nolan y de una mente brillante, ¿no? Si no me equivoco, de un hombre que ha sabido también expresarse a través de la cámara con películas que hay algunas que yo, por ejemplo, se me había escapado que él era el director, porque hay veces que hay actores y actrices, ¿no? que eclipsan un poco a quien dirige, no te fijas en ese detalle dependiendo de quién sea, en mi caso, por ejemplo. Y, y bueno, ¿por qué está Christopher Nolan hoy aquí en este podcast? Bueno, está porque llega su nuevo trabajo, que es Oppenheimer, una película basada en un biopic de la figura de Robert Oppenheimer, que fue una de las mentes que estuvo detrás del proyecto Manhattan y la creación de la bomba atómica, y que después se convertiría en uno de los, digamos, eh, grandes críticos de la energía nuclear. Eh, y bueno, yo creo que es una película que responde bastante bien a la identidad cinematográfica de Christopher Nolan. Eh, Como tú decías, una mente brillante, es un cineasta británico y que toda su carrera pues ha sido basada en guiones donde, digamos, el componente científico tiene una prioridad por encima digamos, del carácter de la propia historia, aunque él dice que al final es la emoción lo que hace que un espectador le guste más, menos, que conecte mejor o peor con un personaje. Sí es cierto que Christopher Nolan es un cineasta, más que un cineasta emocional, aunque tienen películas que son muy emotivas, es un cineasta cerebral, donde sus historias están muy pensadas y se apoyan mucho en teorías o en una base científica muy robusta. Porque hay que decir que es un director que selecciona muy bien, ¿no? Lo que hace y, si no me equivoco también, bueno, es guionista, ¿no? Si no estoy confundido. Sí, él los guiones por regla general, aunque las últimas no tanto, suele trabajar con su hermano, que es Jonathan Nolan. Jonathan Nolan, que ha sido pues también guionista de muchas series de televisión de éxito, como Westworld, por ejemplo, pero juntos trabajan muy bien. Es productor de todas sus películas junto con su mujer, Emma Thomas, y pues también director aunque sus películas, tiene películas que son muy diferentes unas de otras, pero es verdad que todas tienen una huella muy personal, que es la huella del cine de Christopher Nolan. Hmm. Bueno, a ver, una vez ya hecha la presentación, ¿por dónde vamos, Manu? ¿Por el principio, por el final, lo más destacado de Christopher Nolan?
Yo creo que por el principio, porque es una forma de demostrar que no es un cineasta, es un cineasta que sí se ha ido formando con el paso del tiempo, pero que las bases de su cine estaban desde sus primeras películas. Su primer Ujú. largometraje fue Following de 1998, una película en blanco y negro, también, digamos, con un guión complejo y que te obligaba a ver las películas varias veces para poder un poco a tener todo el discurso de la película, pero sobre todo Memento, película del año 2000 y que ha sido yo creo que sigue siendo una de las películas que abre con nota el cine del siglo XXI, Memento, y de ahí un poco el chascarrillo de ir de atrás, de adelante a atrás. Ujú. Memento es una película de cine negro con la particularidad de que la historia se cuenta de manera inversa. Empezamos por el final y acabamos con el principio de la historia. Y no, digamos, el valor de la película no es solo es la capacidad de poder ir hilvanando esa historia sin que el espectador se pierda, sino también que, claro, si empiezas por el final, conseguir que el principio de la película pues sea una revelación que sorprenda al espectador. En este caso, realmente el orden es inverso, te van Mm. contando una historia y de repente llegas a un final que te sorprende. Pues aquí lo que nos sorprende es el principio de la película. Pues no recuerdo bien, creo que era interpretada por Guy Pearce, pero no recuerdo si la he visto. No, ahora mismo tengo dudas, ¿eh? Pues muy, muy recomendable, además también, igual que Following, una de esas películas que cuanto más la ves, Ujú. más vas profundizando en, digamos, las diferentes lecturas, los diferentes niveles que hay dentro de la propia historia. Yo creo que es uno de esos guiones modéricos, es verdad que bueno, como toda película de suspense, con trampa añadida, pero creo que es uno de los grandes guiones del cine del siglo XXI y también pues esa capacidad de romper estructuras y jugar con digamos, el orden cronológico de la historia que te está contando. La verdad es bueno, si ya Following pues nos auspiciaba que estamos ante un cineasta especial, Memento, desde luego, fue el que marcó que Christopher Nolan eh, iba a ser un cineasta de auténtica referencia en el siglo XXI. ¿Cuál sería la siguiente película destacada para no perder ese orden que has establecido? Bueno, pues la siguiente sería Insomnio, que en este caso es un remake de una película sueca. Eh, quizás, para muchos quizás la película ah, peor valorada dentro de la carrera de Christopher Nolan, una historia también es un thriller donde tenemos a un detective que llega a un detective de Los Ángeles, pero que llega a un pequeño pueblo en Alaska para investigar un asesinato, pero llega con un jet lag muy, muy fuerte y digamos que toda la película la pasa en un cierto estado de ensoñación, donde él no es consciente de hasta qué punto lo que está viviendo es real o es producto de su imaginación. Además, por un lado tiene un Pacino que está estupendo, pero sobre todo tenemos un Robin Williams que se sale de su perfil cómico habitual y nos ofrece también un personaje bastante oscuro y bastante interesante. Como digo, sí es una película que juega dentro de la liga del cine de Christopher Nolan Mm. por, digamos, jugar con eso, con ese cómo afecta físicamente la pérdida de sueño en el protagonista. Vemos que el motor de toda la historia no es tanto el asesinato como, digamos, el estado físico del protagonista y cómo eso afecta a su percepción de la realidad, eh, pero
en este caso quizás frente a los títulos que venían de antes y los que vendrán a continuación, pues quizás es la película que está peor valorada dentro de la carrera de Christopher Nolan, sin ser con eso una mala película. Claro. Todo hay que decirlo, pero es verdad que dentro de una filmografía absolutamente sobresaliente, pues esta es, digamos, la que se queda notable. Claro, cuando tienes, como dices tú, una filmografía que cada película va eclipsando a la otra, siempre hay alguna que no es, digamos, de las mejores. Pero la siguiente, a ver si es la que yo creo. Dímela a ver cuál es. La siguiente ya sí es el salto de Christopher Nolan a el cine, a las superproducciones de Hollywood. Hasta ahora estábamos hablando, tanto Following como Memento son Ujú. dos películas de cine independiente hechas con bajo presupuesto. Insomnia es verdad que ya cuenta con dos grandes estrellas de cine, ya cuenta con un presupuesto más holgado, pero sigue siendo una película relativamente económica. Pero después viene Batman Begins, que Claro, por un lado efectivamente. es su salto al mundo del cómic, con una relectura del personaje de Batman, que rompe por completo con, digamos, el concepto de Batman cinematográfico que teníamos hasta entonces, que venía marcado sobre todo por las dos películas de Tim Burton y las dos de Joel Schumacher. eh, las dos de Joel Schumacher, que supusieron también pues una caída en la percepción del personaje en el cine, y que hacía falta rescatarlo. Y Christopher Nolan lo que ofrece aquí es una lectura realista del mundo de superhéroes. Es decir, nos presenta un Batman que en este caso, pues sí, es un superhéroe, y siendo Batman un personaje del cómic que no tiene superpoderes, pero sí tiene altas habilidades, pues en este caso escoger a un personaje y ver de qué manera una persona normal puede enfrentarse digamos, a convertirse en un héroe de estas características. Tiene ese componente también de película de origen, de conocer los orígenes del personaje, de cómo se va fraguando ese personaje. Y también supone el primer encuentro de Christopher Nolan con las secuencias de acción de alto impacto. Es verdad que él aquí en alguna juega a que el personaje de Batman, pues, digamos que se oculta entre las sombras, por lo que las secuencias de acción no son todas, digamos, muy claras, sino que Ujú. juega un poco con la percepción del espectador, que es la percepción de los criminales a los que se enfrenta Batman. Pero después sí habrá momentos de alto impacto, y donde se nota el presupuesto de la película. Además, la elección de un actor como Christian Bale, que luego tampoco era un actor que daba el perfil de una superproducción de Hollywood, ni de un personaje superheroico, sino venía más bien de personajes de corte más oscuro. Digamos, su carrera adulta pues estaba marcada sobre todo por su personaje de American Psycho, y de repente pues de ahí saltaba a ser ni más ni menos que de Batman. También de Mecánico, una película para la que había adelgazado muchísimo, y justo después pues lo vemos fornido interpretando a Bruce Wayne. Eh, la idea con Batman desde un principio de Christopher Nolan era hacer una trilogía, hacer tres películas y ver, digamos, la evolución del personaje con tres prismas diferentes. Y aquí pues era eso, el inicio, el arranque del personaje, y que después pues tendría otras interpretaciones en las otras dos entregas que haría a continuación. También es verdad que Nolan aprovecharía el éxito de las películas de Batman para canjear con el estudio el hecho de poder combinar una película más personal con una película de superproducción para el gran público. Sí, pero ambos salieron ganando porque, si no me equivoco, todo lo que hizo aparte de esta trilogía, Christopher Nolan siempre ha seguido teniendo éxito. No siempre tienes el mismo éxito que una superproducción como esta, que por cierto, de esa trilogía hay que decir que también impresionante, El Caballero Oscuro. Con ese Heath Ledger, con un Joker bueno, que es una auténtica barbaridad, y que la verdad es que, como tú has dicho, también ese Batman, desde el perfil de Christopher Nolan y también con Christian Bale al frente, sinceramente para mí de los mejores, ¿eh? Sí, desde luego, hombre, lo que es la trilogía completo, yo creo que sigue marcando uno de los listones dentro del cine de superhéroes,
y eso que estamos hablando de la época, digamos, de moda absoluta del cine de superhéroes, todavía en aquella época es verdad que todavía estaba lo que arrancando, aunque ya había muchas películas de superhéroes en marcha, pero todavía estaba arrancando lo que después sería el universo cinematográfico Marvel. Eh, pero desde luego yo creo que la trilogía del Caballero Oscuro pues siguen siendo, digamos, de las tres películas o sea, una trilogía que viene a ser digamos, el equivalente de digamos, los más destacados del cine de superhéroes que se ha hecho en el siglo XXI. Caballero Oscuro, yo sí creo que es una película que recupera los elementos más interesantes de la primera y amplía y crece y consigue hacer una película mucho más espectacular, como dices tú, con un villano que se come toda la película, que es el Joker que interpreta Heath Ledger, y después la tercera entrega, que es El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. A mí me parece que ya es una película más deficiente, una película que se notan más las costuras, donde hay muchas ideas muy potentes y hay secuencias realmente espectaculares, pero el conjunto, a mi gusto, flaquea frente a las dos anteriores. Y eso que tenemos un villano también muy atractivo, que es el personaje de Bane que interpreta Tom Hardy, que además es Ujú. un actor fetiche dentro del cine de Christopher Nolan, un actor que suele salir en casi todas sus películas y en muchas de ellas con la cara tapada por algún tipo de máscara o elemento similar. Pero bueno, a pesar de ser una película, como digo, a mi gusto inferior a las dos anteriores, yo creo que el conjunto de las tres pues sigue siendo de lo más destacado que nos ha dado el cine de superhéroes Ujú. en el siglo XXI. Bueno, Manu, voy a ser bastante injusto contigo porque, claro, sabemos que la filmografía de Christopher Nolan es amplia y muy diversa y tiene mucho, mucho que exportar, pero tres películas de las que hablemos ahora que podrían ser el top, vamos, el top 3 de lo mejor que ha hecho. Empezando por la tercera, claro. Um, eh, claro, te voy a decir cuatro. Pero Es que tú, si no tengo que sí, dejar sí, claro, una claro, fuera que me gusta mucho. tú siempre igual. Eh, Vale, la cuarta en este caso sería, eh, en este caso, El truco final, El prestigio. Mm, Es la película que hizo justo después de Batman Begins, y a mí me parece que es una película 100% Nolan, una película espléndida, más con muchos giros, con una de esas películas donde tú como espectador te crees que sabes dónde va a estar, eh, digamos, el truco de la película y después resulta que no, que había una guardado en la manga, con un Christian Bale y un Hugh Jackman absolutamente maravillosos y con Scarlett Johansson y Michael Caine también en dos papeles muy interesantes. Después yo me iría a Interstellar, mm. que me parece que um, yo creo que es de las mejores películas de Christopher Nolan, aunque en este caso, eh, frente a otras, yo la sitúo por debajo porque creo que también es una película que se vio muy afectada por recortes de montaje, y que eso afecta un poco al ritmo y sobre todo al desarrollo de algunos personajes. Pero tiene como elemento interesante que eh, es una historia de amor, una historia de amor de un padre a una hija, contada desde la perspectiva desde perspectiva científica, en lo que se refiere al conocimiento que tenemos del espacio, de los agujeros negros y de la física cuántica. Así que, desde luego, Mm. es un cóctel difícil, era difícil que saliera bien y sin embargo yo creo que sale digamos, con la cabeza bastante alta de esta situación. Es verdad que eso es lo que decía yo, que se nota Mm. algún recorte de montaje que afecta al ritmo y a algunos personajes, pero me parece una película maravillosa. Después, ya la hemos mencionado, me quedaría con El Caballero Oscuro. eh,
porque Ujú. de las tres, yo creo que de las tres películas de Batman, yo creo que es la sobresaliente y para mí estaría en el podium de las tres grandes películas de superhéroes de toda la historia. Hay quien la coloca al principio y yo reconozco que yo sigo siendo muy fan del Superman de Richard Donner. Ujú. Pero bueno, pero desde luego el Caballero Oscuro, yo creo que esas películas, que es una película de superhéroes y al mismo tiempo una película que llega a un público juvenil y puede llegar a un público adulto perfectamente. Y por último, para mí su mejor película sigue siendo Origen. Yo creo que es la película que mejor define lo que es el cine de Christopher Nolan. Una película que fue una obra maestra en el sentido de una película que sirve de punto de referencia y que ha sido imitada, estudiada e imitada por muchísimos cineastas posteriormente, y con muchas películas que vinieron a continuación, eh, y que combina realmente lo que más le interesa a Christopher Nolan, que es tener una historia, digamos, de género. En este caso estamos hablando de una película de espías muy al estilo de James Bond. De hecho, Christopher Nolan es un gran fan de las películas de James Bond, y en Origen hay muchos guiños a películas de 007, y al mismo tiempo refleja ese interés de Christopher Nolan por el mundo científico, en este caso también sobre el estudio de la mente humana, y un poco como jugar con la percepción de los personajes. Me parece, desde luego, esta sí, una de las grandes películas que nos ha dado el cine en este siglo XXI. Bueno, yo te varío el ranking, por lo menos para mí las tres mejores, para mí. Interestelar, El Caballero Oscuro y El Truco Final. Y sobre esta última era la que antes hacía referencia de que no sabía que era de Christopher Nolan. De esas películas que, eclipsado, como decías, ¿no? Por el elenco, los actores y la historia, a lo mejor no te fijas o no te das cuenta de la dirección que tiene detrás, y la verdad es que me sorprendía cuando me enteraba que decía, anda, pero esta también es de Nolan. O sea, que te quedas también un poco ahí un poco a cuadros viendo y dices, oye, pues mira, el diferente rango, ¿no? De la filmografía que tiene. Pero vamos, para mí la mejor, Interestelar, sin duda, es una película que no me canso de ver. No, vamos, me encanta, me encanta. Como dices tú, por todo lo que cuenta, esa historia, y, y sobre todo Hombre, por sí. ese pensamiento que te eleva, y que también las películas de Nolan son de darle muchas vueltas a la cabeza, ¿eh? Efectivamente, hombre, recordemos que detrás de Interestelar hay algunas de las mentes científicas más potentes en lo que es el estudio del espacio y de los agujeros negros, Ujú. y que, o sea, todo lo que se ve en la película está apoyado en, en teoría científica. No hay incluso, digamos, el famoso telar, parte también de un poco las teorías de la física cuántica. Pero sí es verdad que eso, lo que digo, a mí hay cosas, ese encuentro final con la hija me Mm. parece un poco apagado. Sí. Mm. Y la figura del hijo queda muy, bueno, que el hombre tiene dos hijos y parece que solo se preocupa por la hija. Sí, sí, ¿Por qué? sí, pierde Porque relevancia el hijo. se metió tijera, y el personaje del hijo que quedó fuera de la película. Mm. Digamos, su historia quedó fuera de la película, y entonces, pues claro, digamos, son elementos que descompensan un poquito, pero absolutamente es una película increíble, Mm. y con un enfoque de guión y de dirección magistral. Bueno, Manu, para ir acabando, y la última parte la dejaré para que nombres a lo mejor una serie de películas que no ha dado tiempo de nombrar. Dime solo si estás de acuerdo, una vez que ya termine con estas 5 claves que siempre parece que van, digamos, aparejadas a Christopher Nolan. Ahí van. Una, narración no lineal. También de construcción espacio-temporal. Por otro lado, el gusto por las paradojas, la cuestión de la verdad y por último, la representación del héroe.
Sí, no, no, desde luego todas son, yo creo que todas son claves para entender Hmm. el cine de Christopher Nolan. Eh, y yo creo que lo definen bastante bien. Eh, Al final es un cineasta que parte de estructuras muy clásicas, pero que las desconstruye y crea, digamos, un nuevo discurso cinematográfico a pesar de eso, de apoyarse en elementos del cine tradicional. Bueno, definido queda. Manu, las películas que se nos quedan de Christopher Nolan, sin entrar en profundizar en ellas, ¿de cuáles destacarías? Pues, hombre, por un lado tenemos un poco el díptico histórico, que es Dunkerque y ahora Oppenheimer, Mm. digamos es lo que también una aproximación a un Nolan diferente, porque veníamos de un Nolan más vinculado a lo mejor con el género fantástico, con el thriller, con el mundo científico, y de repente, pues tanto Dunkerque como Oppenheimer, pues son dos películas de carácter histórico, pero que al final, pues yo creo que se ajustan a esas claves que tú has dicho. Todavía Oppenheimer no lo hemos podido ver, pero desde luego Dunkerque pues se ajusta a esa deconstrucción temporal, deconstrucción del espacio, la visión del héroe, y sobre todo también un elemento que es común en todas las películas de Christopher Nolan, y es que Christopher Nolan es un cineasta uh, con una visión estética de la narrativa asombrosa. Todas las películas de Christopher Nolan, las entendamos mejor o peor, nos interesen más o nos interesen menos, son de un preciosismo visual asombroso. A mí, por ejemplo, Dunkerque, Mm. como película, no me entusiasmó, pero es una película que solo por disfrutar de las imágenes y del sonido vale la pena verla. Y lo que hemos podido ver de Oppenheimer, pues también se ve que la apuesta por por una puesta en escena envolvente y donde la imagen juega un papel crucial, pues está ahí. Y nos quedaría Tenet, que fue su regreso a la ciencia ficción, un poco al formato de Origen, una película también muy ambiciosa, donde quizás si en Origen a lo mejor no la entendíamos al 100%, pero salíamos de la película digamos, una comprensión general de la cinta. Tenet es una historia mucho más compleja y que a lo mejor fracasa más, o sea, digamos, se lastra más porque no hay una conexión tan emocional con los personajes como si la había en Origen, pero aún así es una película absolutamente envolvente. Y que tiene pues también un elemento que caracteriza mucho cine de Christopher Nolan, que él se mueve muchas veces en el terreno de lo fantástico, pero le gusta que esos componentes fantásticos sean físicamente reales en la pantalla. No es un cineasta que tire mucho de la infografía, sino que le gusta que los elementos de sus películas estén en el set de rodaje y que sean físicos, como por ejemplo en Tenet, pues el momento en el que hay un atentado y explota un avión de pasajeros, pues sobre la mesa tenía cuánto cuesta hacer la explosión del avión por ordenador y cuánto cuesta hacerlo de manera física. Y se fue por hacerlo de manera física. Cogieron un avión y lo reventaron. Joder. Y Mm. visualmente, pues claro, no es lo mismo el efecto digital, que sabes que va a envejecer, que no, digamos, Mm. la realidad pura y dura, que eso no va a envejecer. O sea, el avión explota y explota. Mm. Claro, sí. Eso, ahí no hay retoque, no hay retoque posible. Bueno, está claro que también Tenet se las trae un poquito, ¿no? Ese contenido invertido, ¿no? Que
que puede llegar a agobiar en algunos casos, como bien dices, pues bueno, también, y hemos dicho en este podcast, forma parte del universo Nolan. Y Manu, ya por último, si tuvieras que ver ahora mismo una película de Christopher Nolan, ¿cuál sería? A lo mejor, y a lo mejor ni siquiera pues forma parte del top 4, del top 4 que nombrabas antes. ¿Cuál sería ahora mismo la que te apetece ver después de haber hablado de ella? Hombre, ahora mismo la que más me apetece ver es Oppenheimer. Hombre, pero Pero, claro, pero hombre, pero qué listo pero en eres. este caso, a ver, en este Mm, caso, si bien yo creo que son las películas de Nolan son películas que se pueden recuperar y revisionar todas las veces que uno quiera, eh, para mí Origen es una película como El Padrino, que ahí donde la pille, ahí la veo y no paro. Bueno, bien. Pues fíjate, a mí, sinceramente, de todas las que conozco, de todas las que he visto y de todas las que hemos nombrado, la que me apetece ver es Memento. Por cómo me la has explicado y porque tengo en la cabeza que no sé si la vi y si la vi no la recuerdo bien, con lo cual, bueno, pues yo creo que va a ser la que en un ratito, cuando tenga un rato de descanso, seguramente busque por ahí y me la ponga. Así la remementas. Muy bien. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Bueno, Manu, pues como siempre un placer este ratito contigo y en esta ocasión hablando de ese gran director Christopher Nolan que seguro, pues como bien decimos siempre que acabamos algún podcast, no va a dejar algún capítulo más, ¿no, Manu? Porque seguramente algún día se reeditará alguna edición de algo, veremos algún nuevo éxito y seguro que siendo el mundo del cine siempre hay cosas que contar, ¿no? Claro, aparte que es un cineasta con 12 películas Mm, bueno, para algunos pueden ser muchas, para otros son pocos, pero claro, son 12 películas hechas en, vamos a decir, 24 años, y todavía es un cineasta joven, o sea, es un cineasta que tiene mucho cine por delante, así mm. que desde luego yo creo que vamos a tener muchas oportunidades para seguir hablando de Christopher Nolan. Sin duda, así lo haremos. Manu, pues como siempre, un placer. Gracias por este ratito del mundo del cine. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta luego. Chao. Si te digo la verdad, yo había bastantes cosas de las que ha contado Manu que no tenía ni idea. Porque hay veces que observamos una película, estamos atentos a esa película, pero ni siquiera nos fijamos en el director, tristemente. Hay veces que los actores o actrices eclipsan, ¿no?, cualquier dirección, pero siempre hay que estar atento porque si no fuera por un gran director hay veces que las películas no saldrían adelante ni serían lo que son. Bueno, espero que ya a partir de ahora, una vez que ya te digan Christopher Nolan, te lo nombren o veas alguna de estas películas que hemos nombrado en el podcast de hoy, te fijes un poco más en esa forma de dirigir tan característica que tiene este gran director. Y yo como director del podcast tengo que decirte que esto se acaba, es momento de poner punto y final a este podcast de World Media, como siempre disfrutando de Manu Díaz. Y aprovecho para mandarte un saludo de quien te habló, que soy yo, José Luis Martín, y te deseo que tengas buen día, que tu podcast te acompañe.